noches a todos. Continuamos con nuestro estudio en la Logia Blavatsky de la clave de la teosofía. Vamos por Del origen del alma humana, en la página 44 del PDF. Bienvenidos todos. Adelante, Enrique. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio de la clave de la teosofía. Ya analizamos, ya comentamos todo lo relacionado con la oración y ahora vamos a otros temas. Desde luego que el asunto de la oración, eh, por mi parte, yo creo que es un tema muy importante que que debemos trascender la idea que hemos tenido, porque así lo aprendimos, acerca de eh, lo que significa la oración. Entonces ya la señora Blavatsky, a través de estos textos, pues nos dio una idea general de qué significa, qué es la verdadera oración. Y entonces ahora pasamos al siguiente capítulo del libro La clave de la teosofía, que habla acerca del origen del alma humana, tema por demás importante e interesante. La pregunta es, ¿cómo explicáis, pues, el que el hombre esté dotado de un espíritu y un alma? ¿De dónde proceden? Entonces, la respuesta es, del alma universal, no concedido ciertamente por un Dios personal. ¿De dónde procede en el pez jalea el elemento húmedo? Del océano que lo rodea, en el que vive y respira, y al que vuelve cuando se disuelve. Ese es un ejemplo claro de cómo también nosotros, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, del alma universal, la mente universal, de lo que se conoce como alaya, que es la vida del universo. Eso. Nosotros estamos inmersos en ese gran océano de vida. Es de ahí de donde venimos. Dios no nos concede la vida, somos la vida misma. Eso es lo que tenemos que tener bien claro, que nosotros estamos inmersos, que somos parte de esa vida, somos la vida misma, la vida universal, somos esa alma universal que nos manifestamos a través de este plano fenoménico, a través de la forma. Somos formas, tenemos intelecto, que estamos animados por esa alma universal, por esa chispa divina, por esa energía divina, por esa energía viviente. Eso es lo que somos. Y es esa energía viviente la que está haciendo un recorrido descendiente para hacerse consciente en los planos correspondientes, los que hemos pasado, en los reinos por los que hemos pasado. En cada reino, esta mónada espiritual va aprendiendo, pero va aprendiendo a través de la mente, a través del yo superior. Recordemos que la mente es el enlace, es el intermediario entre el espíritu y la materia. Y en ese desarrollo estamos trabajando en esto, desarrollando el intelecto, desarrollando la espiritualidad. Perdón, no me gusta usar ese término de desarrollar la espiritualidad, porque el espíritu no cambia. Desarrollamos la conciencia que nos acerca a comprender lo que verdaderamente somos, esa chispa divina, ese Dios que está en nosotros. Cuando nosotros alcanzamos esa comprensión, entonces nos convertimos en ese Dios viviente. Pero mientras no lo hagamos así, esa energía divina ahí está, pero no es consciente plenamente. Entonces, nosotros debemos, a través de nuestra autoconciencia, cual nos proporciona la posibilidad de ir en búsqueda de ese objetivo elevado
es la comprensión de esa divinidad que nos impulsa, de esa vida que nos impulsa a evolucionar y que poco a poco lo vamos logrando. Entonces, cuando nosotros llegamos a comprender ese ser divino, entonces nos convertimos en ese ser divino. Por eso, igual que el pez jalea, cuando se disuelve, no se sale del océano, se vuelve a formar, vuelve a tomar forma. Así nosotros estamos en este gran océano, perdidos, confundidos, estamos como que viendo los primeros resplandores de esa luz, y una vez de que comprendamos de dónde viene, de dónde emana esa luz, trataremos de alcanzarla como lo estamos haciendo a través del intelecto. Pero desde luego que en el camino, pues hay que pulir ese diamante para que pueda iluminarse completamente. Hay que quitar todas las asperezas del plano físico, del plano emocional, del plano mental inferior, hasta purificar la mente humana para que pueda tener contacto con aquello que ya no es ilusorio, con la intuición. Bien. ¿Algo que decir aquí por parte de ustedes? ¿Algún comentario, pregunta? Pati, adelante. Yo siempre he tenido una pregunta, ¿en qué se diferencia el alma del espíritu? Ajá. Bien. Ya dijimos que el espíritu, podríamos decir, la mónada, eso es la más alta expresión del espíritu divino, ¿sí? Eso es el espíritu. Pero ese espíritu, digamos, esa chispa divina, para poder manifestarse y poder evolucionar, hacerse consciente en estos planos, en los planos más bajos, entonces se dice en la doctrina secreta, lanza de sí mismo un rayo y entonces crea un vehículo, el cual, viniendo en forma descendente, el cual es Buddhi, la, la, este, la, la intuición, ¿sí? Bien. Entonces, Buddhi a su vez hace lo propio para crear otro vehículo, el cual es la mente. Y la mente hace lo propio para conectarse con la materia, y entonces el siguiente principio que se crea es Kama, o sea, el centro del deseo. Y de ahí, bueno, pues tienen los otros principios que conocemos. Bien, ya tenemos más a la mano, que ya los comprendemos mejor, que es el doble etéreo y el cuerpo físico, y desde luego la vida expresada como este prana, la vitalidad. Bien, entonces se le llama alma animal, por ejemplo. O sea, en nosotros hay diferentes tipos de almas, no una sola alma, vamos a decirlo así, para una mejor comprensión, espero que así sea. Entonces tenemos el alma animal, que está constituida por el cuaternario inferior, que es el cuerpo físico, el doble etéreo, el prana, y el Kama, que es el centro del deseo. A eso la señora Blavatsky, o en teosofía se le denomina el alma animal. O sea, nosotros las figuritas estas que aparecen y desaparecen, somos esa alma animal. Bien, pero también tenemos el alma humana, que es la mente, que es la que le da sentido a la evolución, porque es la entidad que reencarna, ¿sí? Esa es el alma humana. El alma espiritual es la conjunción de Buddhi y Manas. Ese es el alma espiritual, ¿sí? Y el alma divina, digamos, ya se conforma por
Atma, Buddhi y Manas ya totalmente desarrollados. Eso es lo que yo puedo comentarte, Pati. Espero no te haya enredado. Ok, muchas gracias. Nada. Adelante, Rosy, y bienvenida. Ay, perdón, es que tenía un poquito de problema con mi micrófono, que andaba, se me estaba trabando, perdón. Bueno, pues mira, yo aquí a lo que preguntaba Pati, me gustaría, bueno, pues comentarle algo. En una conferencia que estuve de Pablo Sender, mucha gente preguntó lo mismo y se me quedó muy grabado y se me hizo muy, muy interesante esto que comentó, porque es algo, respecto a lo que pregunta Pati, que la diferencia de espíritu y el alma. Entonces, bueno, pues siempre hay una pequeña confusión eso. En realidad, el espíritu divino vibra en todo, absolutamente todo, es la vida una, infinita. Ajá. Y el espíritu universal, el espíritu divino, se encuentra dentro de todos y cada uno de nosotros. Todos nosotros, todos los seres humanos, todos los seres vivientes, participamos de ese espíritu universal, de esa vida una. Ajá. Pero el alma es un aspecto, una expresión individual de ese espíritu y nuestra alma evoluciona. O sea, todos compartimos el mismo espíritu divino, pero cada uno de nosotros tenemos un alma distinta. Así nos lo decía Pablo Sender. Y bueno, por ende, todos los seres somos almas individuales y formamos una unidad perfecta con el todo universal, ¿verdad? Donde vivimos, crecemos y tenemos nuestro ser. Aquí bien, bueno, pues por consiguiente, nosotros que provenimos de ese origen divino y como chispas divinas que somos, venimos ahora sí que a la tierra con la finalidad de perfeccionar nuestro estado interior de conciencia, pero somos parte del espíritu universal. Ajá. Y bueno, pues recordando que es una necesidad saber, bueno, que la alma individual evoluciona y es distinta. ¿Ah? Somos almas distintas que evolucionamos, pero todas participamos del espíritu universal. Y esa luz divina, que es alma, vibra dentro de nosotros mismos. ¿Ah? Entonces, más o menos le quería explicar a Pati para que viera que ese espíritu divino vibra hasta en una piedra, hasta lo más infinito de una piedra, en todos los átomos, desde una estrella hasta lo más subatómico que existe aquí en el planeta y en toda la materia de todos los universos, vibra ese espíritu universal y nosotros vibramos con él. Pero somos almas distintas, separadas, que evolucionan y en su momento alcanzaremos esa unidad con el espíritu divino. Ojalá que le haya quedado un poquito a Pati claro esta idea. Gracias. Gracias, Rosy. Elsa, adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. A ver, partiendo de lo que dijo Rosy, es por eso que si yo empiezo a evolucionar, estoy ayudando al todo, porque mi alma evoluciona, pero al penetrarse en este espíritu unificado, el espíritu uno, entonces realmente aquí se aplicaría aquello de cuando haces algo para alguien, te lo estás haciendo a ti mismo, porque estás colaborando para este espíritu único y al evolucionar el alma individual, quiero pensar que este espíritu único pues se va fortaleciendo. No sé si me expliqué bien. Habrá que precisar algo. Ya lo había comentado. Y esto es muy importante que lo vuelva a repetir. El espíritu no cambia. El espíritu sigue siendo el mismo. Es el hombre, es decir, el alma humana, la que comprende, la que se va a identificar con ese espíritu. No cambia, no cambia sus poderes, sus virtudes, todo lo que es, no cambia para nada, nunca cambia. ¿Sí? Por eso, solamente para experimentar, entonces utiliza su poder para crear un vehículo y otro vehículo y otro vehículo para poder tener conciencia en cada plano que va manifestándose. Pero el espíritu no cambia. El espíritu siempre es el mismo. El hombre es el que
llegado el momento, podrá conocer a ese espíritu que lo ha inducido, que lo ha llevado que lo ha alentado a evolucionar, ¿sí? Es eso, porque las características del espíritu no cambian para nada. Ok, muchas gracias. Nada. Bien. Carlos, adelante. Eso. Gracias, Enrique. Yo creo que esto que acabas de decirlo aclara muy bien también el glosario teológico, porque tengo el glosario de memoria tampoco. El espíritu Atma es uno, parte del absoluto, es uno. Y acción sub, y eso lo vamos a ver según el glosario más de la filosofía. No debe confundirse con el alma. La materia es el vehículo de manifestación del alma en este plano en el que vivimos, en esta existencia. Ahora, el alma, para que se manifieste el espíritu de Atma, el absoluto. Entonces, es ahí cuando Elsa creó que sí le vamos a ayudar, pero no le vamos a ayudar a que evolucione, porque él no puede evolucionar más allá de lo que él ya es absoluto, sino que le vamos a servir como un recipiente para que él pueda manifestarse. Si nuestra alma no se purifica y no logra evolucionar, pues no vamos a ser un buen vehículo para los otros planos, es decir, el plano en donde el espíritu ya sea el vehículo, como tú bien lo decías, para el espíritu. Y los tres forman una trinidad sintetizada en la vida y que impregna a todos los seres. Eso lo dice el glosario teosófico. Simplemente eso era para apuntar, Enrique. Muchas gracias, sí, muy buena la aclaración también. A ver, sí, siempre me ha quedado claro que el espíritu es el uno y solo el alma es la que evoluciona, pero la explicación que me dieron me dejó las cosas muchísimo más claras. Muchas gracias. De nada. Bien. Entonces continuamos ahora con la siguiente. ¿Negáis entonces que el alma sea dada por Dios al hombre? La respuesta es, nos vemos obligados a ello. Es decir, nos vemos obligados a aceptar eso, ¿no? El alma, entre comillas, de que se habla en el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, es, según está escrito, el alma viviente, o nefesh, el alma vital animal, con la que Dios, es decir, nosotros decimos la naturaleza, dice la señora Blavatsky, es decir, esta alma vital o animal con la que la naturaleza y la ley inmutable dota tanto al hombre como a los animales. De ningún modo es el alma que piensa, la mente y mucho menos el espíritu inmortal, ¿sí? Es lo que ya les explicaba a Patti. Hay diferentes tipos de almas, ¿sí? Si nos fuéramos al hecho de establecer un ejemplo, las columnas que sostienen a un edificio, por ejemplo, esas columnas son revestidas con cemento, con yeso, con otro material. ¿Qué es lo que sostiene a ese edificio? Un alma de acero, por ejemplo, ¿verdad? Alma de acero y de concreto. Es eso. Precisamente esa vida, esa alma vital es lo que sostiene precisamente. El alma es lo que sostiene a algo. ¿Sí? En este caso, al ser humano, pues hay diferentes tipos de almas, por eso. Entonces, cada uno en su nivel hace la función que le corresponde. Eso es lo que yo comprendo, ¿sí? Y esto funciona para el hombre como para los animales, ¿sí? Entonces, en este sentido, dice aquí, de ningún modo es el alma que piensa,
la mente, y mucho menos el espíritu, ¿sí? Entonces, esa alma de la que explica aquí Blavatsky, pues es el alma emocional o el alma animal, junto con el cuerpo físico, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Algo que comentar aquí? Bien, creo que no. Bueno, avanzamos entonces. Dice el que pregunta, presentaré la cuestión de otro modo. ¿Es Dios quien dota al hombre de un alma humana racional y de un espíritu inmortal? Entonces la respuesta es, dada la forma en que planteáis la cuestión, no podemos estar de acuerdo, puesto que no creemos en un Dios personal. ¿Cómo podemos creer que dote al hombre de cosa alguna? Pero suponiendo, en consideración al argumento, un Dios que tome sobre sí el riesgo de crear un alma nueva para cada recién nacido, todo lo que se puede decir es que difícilmente puede considerarse a un Dios semejante, dotado de sabiduría o previsión. Otras dificultades y la imposibilidad de conciliarlas con la piedad, justicia, equidad y omnisciencia que se atribuyen a ese Dios son otros tantos escollos contra los que se estrella constantemente aquel dogma teológico. Nos regresamos, Caro, por favor, para ir desglosando esto y abordándolo. Entonces la pregunta es, presentaré la cuestión de otro modo. ¿Es Dios quien dota al hombre de un alma humana racional y de un espíritu inmortal? Entonces nos vamos hasta la anterior. Por favor, Caro. Dice, ¿cómo explicáis pues que el hombre esté dotado de un espíritu y un alma? ¿De dónde proceden? Y entonces esto nos relaciona, esta respuesta, con la que estamos tratando, del alma universal. Es decir, dice, no concebido ciertamente por Dios, un Dios personal. Ajá. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿sí? Dada la forma en que lo planteas la cuestión, no podemos estar de acuerdo. No, porque ya se dijo al principio que Dios no dota al hombre, Dios no tiene que ver con eso, porque hay una ley, la ley de evolución, la que se hace cargo de eso, y los acontecimientos se van dando en función de la sucesión de hechos que se van dando en el proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, bien, porque somos una emanación, Dios no dota de nada, somos una emanación, ¿sí? De Él mismo, de sí mismo, ¿sí? Bueno, entonces, puesto que no creemos en un Dios personal, es decir, en un Dios que esté atento a poder crear a un alma nueva cada vez. Entonces, decir aquí, yo voy a crear esta alma con estas características, ¿sí? Hacer eso es rebajar la condición divina a una condición materialista, egoísta. Entonces, Dios no puede hacer eso, ¿sí? Nosotros somos producto de esa emanación y de esa evolución. ¿Verdad? ¿Cómo podemos creer que dote al hombre de cosa alguna? No, porque Dios no nos está dotando de nada, porque somos su esencia misma. ¿Verdad? Adelante, Caro. Sí. Pero, suponiendo en consideración al argumento, el que expone, el que pregunta, un Dios que tome sobre sí el riesgo de crear un alma nueva para cada recién nacido, todo lo que se puede decir es que difícilmente puede considerarse a un Dios semejante, dotado de sabiduría o previsión. Pues no, solamente, como les dije previamente, solamente si lo consideramos como un ser superdotado, un ser humano muy inteligente y que tenga la capacidad de poder crear las almas según su gusto. Y eso no ocurre, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, a veces se dice, porque fuimos creados así, ¿no? No hubo tal creación, ¿no? Bien,
Otras dificultades y la imposibilidad de conciliarlas con la piedad, justicia, equidad y omnisciencia que se atribuye a ese Dios son otros tantos escollos contra los que se estrella constantemente aquel dogma teológico, ese de que Dios nos dota de tal o cual virtud y demás, ¿no? Entonces, no, es el hombre el que va desarrollándose en base a esto precisamente, a la justicia, a la equidad y todo esto, y la omnisciencia que alcanzaremos algún día, es decir, el conocimiento total, lo alcanzaremos algún día, pero mientras tanto, no podemos nosotros pensar que Dios es el que nos dota. Hemos visto, y lo veremos más adelante cuando veamos los capítulos de karma y reencarnación, que somos nosotros propiamente quienes vamos desarrollándonos, vamos evolucionando y vamos nosotros logrando esos éxitos que nos han traído hasta aquí, hasta este momento a nosotros, y que lo que hagamos ahora nos conducirá a un estadio, a un nivel más elevado, desde luego si lo merecemos. Bien. Entonces, todos estos son obstáculos contra los que tenemos que batallar. Quitar de nuestra mente esas creencias que son falsas y entender que el hombre está dotado de poderes latentes por sí mismo, porque es Dios mismo. Entonces tiene que desarrollarlos para experimentar en los diferentes planos en los que vive esa divinidad, hasta hacerse consciente a través de la mente, como ya dijimos anteriormente. Bien, adelante, Pati. Entonces, estos dones o talentos o lo que en cierta manera escandas fueron adquiridos o otorgados de acuerdo a nuestra evolución o fueron dados por Dios. No, los poderes están latentes en el hombre, los poderes divinos, ahí están latentes. Entonces, a través de la evolución, habrá de llegar el momento en que esos poderes latentes se conviertan en poderes potentes. ¿Sí? Hay que potenciarlos, hay que hacerlos realidad. Mientras tanto, siguen ahí, pues, como la semilla que está esperando las lluvias de la primavera y el verano para germinar. Así está, esos poderes están ahí en nosotros. Recordemos el tercer objetivo de la sociedad teosófica, ¿sí? El hombre tiene sus poderes latentes, pero tiene que hacerlos potentes. Y es a través del ejercicio de la voluntad, a través del trabajo, del sacrificio, es que vamos a lograr eso. Antes no, ¿sí? Dice Ricardo Coutinho que están como dormidos. Sí, están exactamente, el ejemplo es bueno, ¿sí? Entonces, esas semillitas tienen los poderes divinos, ahí están latentes y en el momento en que sean llamados, porque son motivados, porque son impulsados ya a la vida superior, aparecerán, pero es necesario que el sembrador, que somos nosotros, riegue, le ponga fertilizante para que pueda germinar y dar fruto. Si no, no va a suceder. Es necesario que hagamos eso. Espero que con este ejemplo quede claro. Sí, gracias. Bien. ¿Alguien más? Bien. La pregunta es, ¿a qué os referís? ¿Cuáles son esas dificultades? En este instante se me ocurre un argumento incontestable dirigido un día en mi presencia por un sacerdote budista singalés, predicador famoso a un misionero cristiano, hombre nada ignorante, el cristiano, y bien preparado para la discusión pública en la que fue presentado ese argumento. Era cerca de Colombo y el misionero había desafiado al sacerdote
Mellitubate a que presentase las razones por las que los paganos no admiten al Dios cristiano. Pues bien, el misionero salió, como de costumbre, en semejantes casos, mal parado de aquella memorable discusión. Entonces, seguimos con la pregunta que a continuación viene. Decía, porque está relacionada con la respuesta. Desearía saber lo que sucedió. La respuesta es, ocurrió lo siguiente. El sacerdote budista empezó por preguntar al padre, al cristiano, si su Dios había dado mandamientos a Moisés para que los cumpliesen los hombres, pero para ser violados por Dios mismo. El misionero rechazó indignado esa suposición. Pues bien, dijo su adversario, nos decís que Dios no admite excepción a esta regla y que no puede nacer alma alguna sin su voluntad. Dios prohíbe el adulterio, entre otras cosas, y sin embargo afirmáis al mismo tiempo que Él es quien crea a cada recién nacido. Él, quien lo dota de un alma. Hemos de entender entonces que son obra de vuestro Dios los millones de criaturas nacidas en el crimen y el adulterio, que vuestro Dios prohíbe y castiga la violación de sus leyes y que a pesar de ello crea cada día y a cada momento almas para esas mismas criaturas. Según la lógica más elemental, ese Dios es cómplice en el crimen, puesto que sin su ayuda e intervención, aquellos hijos de la lujuria no podrían haber nacido. ¿Dónde está la justicia? Castigando no solamente a los padres culpables, sino hasta la inocente criatura por lo hecho por ese Dios mismo, al que sin embargo descargáis de toda culpa. El misionero miró el reloj y de repente observó que se iba haciendo tarde para continuar la discusión. Bien. Creo que aquí nuevamente volvemos al tema del asunto, aquel del problema que se dio desde el principio de esta sesión. ¿Sí? Dios no está creando almas a su gusto para luego castigarlas, ¿verdad? Porque Él es el que le da las características y le pone las condiciones para que peque, para que sea un criminal, para que se equivoque y todo esto. Y entonces, desde ese punto de vista, y es lo que prevalece en la mente de miles o millones de seres humanos, ¿sí? Que Dios nos puso aquí, en este plano, en esta vida, en este mundo, y luego Dios resulta ser el culpable de lo que hacemos, ¿verdad? Porque luego decimos, si Dios quiere, sucederá esto. Si Dios quiere, acontecerá aquello. Si Dios quiere, podrá hacer esto. Y está el ejemplo que ya habíamos dado anteriormente de cómo los seres humanos que entran en guerra, ejército contra ejército, invocan al mismo Dios para arrasar con el otro. Imagínense un Dios así, que se va a divertir dándoles poder de pensamiento a unos para que atenten contra sus hermanos, o sea, contra los hijos del mismo Dios, o sea, esa guerra entre hermanos, y que Dios lo consiente de esa manera, que Él les dio esas características, pues eso no podemos admitirlo. Eso es totalmente ilógico. Si pensamos en un Dios amoroso, en un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, pues obviamente que no estamos hablando de ese Dios del que se pone como ejemplo. Entonces, repetimos lo que ya dijimos anteriormente. Es el hombre el que toma las decisiones por efecto del poder de su mente, que le da la posibilidad de tener libre albedrío, y el hombre debe hacerse responsable de sus actos, cosa
cosa que en mayor medida, de manera general en la humanidad, pues no ocurre, porque siempre tenemos como salvación echarle la culpa a Dios, ¿sí? Es que Dios así lo quiso. Eso es lo que yo he escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces no debemos pensar en ese tipo de Dios. Repito, somos producto de la evolución, emanamos de esa divinidad y entonces estamos en un proceso de evolución, el cual nos va a permitir en un momento determinado, pasarán cientos de miles de años quizá, para que podamos comprender perfectamente eso. Dice Ricardo, esta es la cruz que me tocó cargar. Pues sí, entonces es el fatalismo de la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se desconoce que hay una ley que es todo amor y todo justicia, que es la ley de karma. Cuando se comprende eso, entonces podemos caminar de mejor manera por la vida. Pero comprenderlo y aceptarlo conscientemente, responsablemente, respetuosamente, respetando la vida y sus leyes. Solamente así podemos caminar de mejor manera. Nos cuesta mucho aceptar que ya no podemos echarle la culpa a Dios, sino que debemos hacernos responsables de nuestras propias acciones. Entonces, no pongamos como cómplice a Dios de las cosas que no hacemos bien, ni de las cosas que hacemos bien, bien también. Es nuestra responsabilidad, nada más que nuestra responsabilidad. ¿Alguien tiene algo que decir? No me digan que ya se enojaron. Oye, Enrique, qué bárbaro. La verdad, no me acuerdo haber leído este párrafo cuando estudié contigo hace como 10 años allá en la logia, que estudiamos, ¿te acuerdas este libro? Esto no, Sí. no me acuerdo, pero qué bárbaro, está excelente. Créeme que nos hiciste reflexionar impresionantemente, ¿eh? Nunca me había puesto a pensar ni reflexionar sobre esto, efectivamente, que se mencionó aquí. Súper interesante, ¿eh? De verdad. Muchísimas gracias. Además de interesante, es importante que lo comprendamos. Ricardo, adelante. Enrique, pues es sumamente liberador, ¿no? Sumamente transformador. Eh, Como decías, ya no hay sentimientos de culpa, ¿no? Para descargar contra Dios o contra nadie, ¿no? Y en el estricto sentido de la palabra, ni siquiera debería haber sentido de culpa contra nosotros mismos. Solamente tomar las riendas de nuestro destino en nuestras manos, sabernos que somos los únicos responsables, como bien dices, y en base a eso, asumir nuestras consecuencias, ¿no? Y en base a eso, mejorar. Eh, de ahí viene lo transformador, como decía este, Andrea, lo liberador, que es el saber ser responsables de esto, ¿no? Y yo diría hacernos hombrecitos, ¿no? Y hacernos mujercitas responsables por nuestros propios actos, ¿no? Sí. Nos desnuda ante nosotros, no hay más. Y eso debe empoderarnos. Exacto. Bien. Gracias, Ricardo, como siempre, por tu atinado comentario. ¿Hay algún comentario en el chat, Caro? Bueno, unos comentarios de Ricardo también. Lo que comentaba leí lo de la cruz que me tocó cargar. Andrea que dice qué liberador es el saberse responsable. Andrea también dice maravilloso párrafo. Ricardo agrega prejuiciosos adoctrinados desde pequeños por generaciones. Rosy dice que es como discriminar cuando hablabas de que nacía un alma nueva con cada ser humano. ¿Y qué más? Carlos hablaba de las profesiones altruistas de contacto con la humanidad y mejor su ejercicio desinteresado. Es un ejemplo perfecto del altruismo. Ricardo comentaba que sobre lo que decías del padre Damián,
Comentaba Ricardo que la Madre Teresa de Calcuta también decía que el hombre debe estar donde su hermano lo necesita. ¿Qué más? Y los demás, pues, comentarios de igual que aprobando los comentarios que dices, ¿no? Básicamente eso, Enrique. Bien. Gracias a todos por participar. Continuamos con la siguiente. ¿Olvidáis que todos esos casos inexplicables son misterios y que nuestra religión nos prohíbe analizar los misterios de Dios? No, no lo olvidamos, pero rechazamos simplemente tales imposibilidades. Tampoco queremos haceros Eso creer es un lo misterio. que creemos. A ver, otra vez. Perdón. ¿Olvidáis que todos esos casos inexplicables son misterios y que nuestra religión nos prohíbe analizar los misterios de Dios? No, no lo olvidamos, pero rechazamos simplemente tales imposibilidades. Tampoco queremos haceros creer lo que creemos nosotros. Contestamos únicamente a las preguntas que nos dirigen. Tenemos, sin embargo, otro nombre para vuestros misterios. Bien, continuamos, porque seguramente ahí viene la explicación. Entonces. No, Enrique, ya no viene más nada. Sí, ya es otro. Bueno, entonces comentamos aquí. Ahí lo que iba a comentar es que la iglesia cuando no quiere explicar algo simplemente dice es un misterio. Sí. No hay que darle la vuelta ni pensar, es un misterio, asumirlo como tal y ya. No, sí. Nos limitan. Así es. Sí, es decir, que el hombre en su evolución se está capacitando para descubrir esos llamados misterios, es decir, todo lo que aparece como oculto, debe convertirse en un dogma, como dice Ricardo, que es producto de la ignorancia, efectivamente. ¿Sí? Entonces, esos misterios, quiero entender que la palabra misterio es algo que no no está tangible, que no está a la vista y está oculto y que no podemos, como seres humanos, el hombre no puede indagar. Por eso toma sentido lo que decías tú, Caro, ¿no? Respecto de, no, esos son misterios de Dios, son cosas sagradas, eso no puedes, no lo podemos saber y ya no me vuelvas a preguntar, ¿no? Entonces, no hay imposible para el hombre. Claro, de acuerdo a sus limitaciones, hay cosas que no puede alcanzar, pero para eso es la evolución, para eso es la reencarnación, para que vayamos poco a poco comprendiendo a través del conocimiento del sentido de la vida. Eso, y de la vida oculta, desde luego, no de la vida que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Para ello tenemos que desarrollar los sentidos internos, para que podamos ya tener contacto con la vida interna, la vida real. De lo contrario, no podremos hacerlo. Pero si no podemos lograrlo de manera natural, o de manera, digamos, progresiva, conquistando eso, si nos vamos oponiendo, la vida tiene la receta infalible. El dolor, a través del dolor, debemos avanzar. Es el último recurso que tiene la naturaleza, la vida, la ciencia espiritual dice eso, y entonces finalmente, pues, alcanzamos esa sabiduría a través del sufrimiento. Llega el momento en que nos cansamos de sufrir y entonces ya volvemos al sendero, pero es a través del dolor, finalmente. Bien, pues creo que todavía hay oportunidad de algo más. ¿Tienen algo perdón, que decir? una consulta. Me decía Carito que estamos ahorita en la página 46 del PDF, pero yo lo tengo aquí en el celular el PDF y no coincide con lo que tienes ahí de la página 46 de la clave de la teosofía. Pero no yo sé, lo comparto por el chat de WhatsApp, Rosa. Ay, por favor, Carito, por favor. Sí, porque Gracias. Ajá, porque es la que me dice por acá, pero yo lo comparto para que tengas el mismo.
Ay, gracias, porque aquí el que yo tengo no coincide y no, No, pero, dice pero otra cosa. es que no nos fijemos en la página, sino en el contenido. Lo que Entonces, pasa es que yo lo quiero tener para estudiarlo, ver la página. Yo lo tengo el libro físico, pero para luego no llevarlo en el camino, pues lo veo del celular. Y el que yo tengo aquí en el celular del PDF, pues no coincide. O sea, la página es, pero dice otra cosa. Entonces mejor pero falta que Carito me lo mande y por a lo eso mejor. Es la página. te comentaba, Rosy. Lo importante es irnos al tema. ¿Cuál es el nombre del capítulo? A ver, En la página recuerda. 81, El alma, Rosy, en el No, libro. el alma humana, ¿Cuál es el título? del origen del alma humana. Eso. Así, en cualquier texto, en el formato que esté, yo debo buscar del origen del alma humana y no me fijarme en la paginación, en la secuenciación, sino el tema es lo importante, porque cada quien puede descargar su PDF y va a tener diferentes tipos de letra, tamaño, etcétera, pero lo que nos interesa es el tema. Perfecto, muchísimas ¿Eh? gracias. Bueno, muy bien. Pero sí, este mismo se los puede compartir Caro, desde luego, por supuesto que sí. Sí, Carito, gracias. Te agradecemos, Caro. Con gusto, con gusto. Bien, entonces, bueno, a ver, abordamos esta otra pregunta. Ahora vamos con el capítulo Enseñanzas budistas sobre lo que precede, es decir, lo que ya hemos tratado anteriormente, del capítulo anterior. ¿Qué enseña el budismo respecto del alma? La respuesta es, depende la contestación de si os referís al budismo exotérico popular o bien a sus enseñanzas esotéricas. Del siguiente, está mal puesta aquí la coma, del siguiente modo se explica el primero. En el catecismo budista, considera el alma como una palabra empleada por el ignorante para expresar una idea falsa. Si cada cosa está sujeta a cambio, hay que incluir entonces al hombre y cada parte material del mismo debe cambiar. Lo que está sujeto a cambio no es permanente, por lo tanto, una cosa inconstante no puede tener una supervivencia inmortal. Bien, entonces, continúa. Esto parece claro y definido, pero cuando llegamos a la cuestión de que la nueva personalidad en cada renacimiento sucesivo es el agregado de los skandhas o atributos de la antigua personalidad, y preguntarnos si esa nueva agregación de skandhas es también un nuevo ser en el que no ha quedado nada del último, leemos que en un sentido es un nuevo ser y en otro no lo es. Durante esta vida, los skandhas cambian continuamente, mientras que el hombre A, B, de 40 años respecto a la personalidad, es idéntico al joven A, B, de 18. Sin embargo, por el gasto y reparación continuos de su cuerpo y el cambio de inteligencia y carácter, es un ser diferente. No obstante, en la vejez el hombre recoge con justicia la recompensa a los sufrimientos correspondientes a sus pensamientos y acciones en cada periodo anterior de la vida. De igual modo, el nuevo ser, en cada renacimiento, siendo la misma individualidad de antes, mas no la misma personalidad, con una forma distinta o nueva agregación de skandhas, recoge con justicia las consecuencias de sus actos y pensamientos en una existencia anterior. Bien, quiero decirles que faltan 3 minutos para que termine la hora que tenemos dedicada para el estudio. Esto nos puede llevar unos 10 minutos de explicación, de tratar de analizar esto porque es una respuesta larga y entonces vamos a abordarlo si gustan o si no, pues lo dejamos aquí para la siguiente sesión porque depende de si desean permanecer aquí, bueno, pues lo hacemos, ¿no? Unos 10 minutos más.
Creo que lo hemos hecho hasta más extendidos en otro momento y pues sí, voy a abordarlo. Entonces, regresamos, por favor, Caro. No, hasta ahí. ¿Qué enseña el budismo respecto del alma? Bien, entonces, si es desde el punto de vista del budismo exotérico, igual que, por ejemplo, lo que se enseña en la religión católica, que le tienen miedo a profundizar y que entonces lo ponen como un misterio, entonces, es de un modo la explicación. Y si es desde el punto de vista esotérico, es de otro, ¿sí? Entonces, en el catecismo es budista, se explica lo que se refiere al- a la respuesta que tiene el budismo exotérico, es decir, lo que está muy superficial. Dice el catecismo budista, considera el alma como una palabra empleada por el ignorante para expresar una idea falsa. Si cada cosa está sujeta a cambio, hay que incluir entonces al hombre, que también cambia. Y cada parte material del mismo debe cambiar, ¿sí? O sea, cada órgano y cada, cada partícula de cada célula del hombre, pues cambian. Diario está cambiando. Lo que está sujeto a cambio no es permanente. Por lo tanto, una cosa inconstante no puede tener una supervivencia inmortal. Eso ya lo trata, desde luego, la parte esotérica, ¿sí? Bien, esto parece claro y definido, pero cuando llegamos a la cuestión de que la nueva personalidad en cada renacimiento sucesivo es el agregado de los escandos o atributos de la antigua personalidad y preguntarnos si esa nueva agregación de escandas es también un nuevo ser en el que no ha quedado nada del último, leemos que en un sentido es un nuevo ser y en otro no lo es. Bien, esto, según entiendo yo, es por lo siguiente. Recordemos que los escandas nos dan el tipo de personalidad que somos, las tendencias que tenemos en esta vida, ¿sí? Entonces, esos atributos que logramos desarrollar en vidas anteriores aparecen ahora como un agregado para la personalidad, ¿sí? Porque trabajamos para obtener ciertas características bajo ciertas condiciones y entonces esos atributos o esas tendencias llamados escandas que tenemos ahora en nuestra personalidad son producto de las acciones que realizamos en el pasado, ya sea en pensamiento, en deseo o en acción, ¿sí? Entonces, en este sentido, se puede decir que no es la misma, no contiene esta nueva personalidad, es diferente de la anterior. ¿Por qué? Porque ahora se agregó esta nueva tendencia que antes no se tenía, porque si se tenía en pensamiento solamente, ahora se manifiesta ya físicamente y los deseos igualmente. Entonces, todas esas tendencias se vuelven realidad en la siguiente encarnación. En lo que tenemos ahora es porque lo ideamos, lo pensamos, lo deseamos y lo realizamos en las vidas anteriores. Y recordemos que todo eso se queda guardado en la luz astral, se queda registrado ahí y cuando el ego que reencarna, la mente superior que vuelve a este plano, entonces le llegan esos agregados que son del reino elemental y que están ahí a la espera de coincidir nuevamente con aquel ser que las puso en movimiento, que les dio vida, que les dio color, les dio un carácter y que ahora regresan el ente que reencarna y por consecuencia se agregan todas esas cosas que sembró en el pasado, se realizó en el pasado, en los diferentes planos, mental, de las emociones y en el plano físico, ¿sí? Eso es con respecto a la parte, ya digamos, de tratar de comprender la parte interna
de lo que somos. Desde ese punto de vista, la explicación sería esto. Entonces, perdón, voy a tomar agua. Durante esta vida, los escandas o las tendencias cambian continuamente. Sí, cambian continuamente porque el ejercicio de nuestra voluntad nos permite hacer eso. Es decir, yo tengo una tendencia a hacer algo porque traigo esa tendencia ya en mi carácter y entonces puedo cambiarlo. Si considero que no debo continuar en esa línea de acción, entonces por el poder de la voluntad puedo cambiarlo. Por eso dice que cambian continuamente esos atributos, esas tendencias. Y además, por la propia el desarrollo de la vida, el avance que tenemos en la vida, cuando somos niños, somos de una manera, cuando somos jóvenes, somos de otra manera, y van cambiando estas tendencias, porque el carácter va cambiando, porque el hombre se va haciendo dueño ya de las acciones, es decir, la mente superior va decidiendo qué hacer, y así vamos avanzando a medida que se va manifestando la madurez del ser superior, manifiesto a través de la personalidad, pues entonces todo eso va cambiando, pero es el mismo individuo el que está generando ese cambio en la personalidad y obviamente también repercute en la individualidad. Y esa individualidad posteriormente en las vidas futuras traerá consigo estos logros que va teniendo o estos retrocesos o no, estos fracasos, tropiezos que va teniendo y después significan obstáculos, ¿sí? Bien, entonces, por lo tanto, no obstante, en la vejez el hombre recoge con justicia la recompensa a los sufrimientos correspondientes a sus pensamientos y acciones en cada periodo anterior de la vida. Es lo que ya expliqué. De igual modo, el nuevo ser, es decir, la nueva personalidad, en cada renacimiento, siendo la misma individualidad de antes, ¿sí? Que no la misma persona, con una forma distinta o una agregación de escandas o de tendencias, recoge con justicia, para bien o para mal, es decir, para gusto o disgusto de la nueva personalidad, con justicia las consecuencias de sus actos y pensamientos en una existencia anterior. Es decir, que lo que consideramos como malestar, que algo que nos hace sufrir, pues eso es justicia. Y también lo bueno, el bienestar que recogemos también es justicia. Y son las consecuencias de los actos que realizamos en el pasado, ¿sí? Fundamentalmente en pensamiento. Eso es lo que yo puedo pues comentarles respecto de esto. Si tienen algo que agregar a través de preguntas o con una explicación extra, pues adelante. Adelante, Andrés. Sí, Enrique, gracias. Tengo una duda. ¿Qué son los skandhas? Y nos puedes dar un ejemplo de ellos, porque skandhas me imagino que es en sánscrito, pero sí. Yo no sé de sánscrito. Ya lo repetí en varias ocasiones. Los skandhas o los skandhas son atributos de la nueva personalidad o de la personalidad, los atributos que tengamos nosotros. Un atributo puede ser, soy muy inteligente. Ese es un agregado que tengo en esta personalidad porque ya trabajé, desarrollé una inteligencia determinada, un nivel de inteligencia elevado, y entonces ahora los demás podrán decir que soy una persona muy inteligente. Esa es una manera de explicar. Ahora, por otro lado, soy una persona egoísta, ¿sí? No me gusta compartir con los demás. Esa es una tendencia que traigo desde el pasado, de otras encarnaciones. Soy egoísta,
no me gusta compartir con los demás. ¿Por qué? Pues porque no he comprendido que lo que tengo ahora es producto de mi esfuerzo, pero no he comprendido que así como soy esa manifestación de la vida divina, también esa vida divina que es amor, debo compartirlo con los demás. Entonces, en lugar de ser egoísta, debo ser altruista. Y en el sentido positivo, también, si soy una persona altruista, quiere decir que en el pasado fui altruista, fui generoso, y ahora eso se manifiesta en esta vida. Ese es un escándalo, las características que aparecen en nuestra personalidad son esos escándalos que traemos del pasado. En tu entorno familiar, tú ves que en tu familia, tus hijos o tus allegados, tus primos, tus hermanos, nadie es igual que el otro, porque cada quien trae en su personalidad la expresión de lo que fue en el pasado y se le agrega ahora en esta nueva personalidad. Eso es lo que yo puedo explicarte, Andrés. Enrique, o sea que son cualidades que uno va adquiriendo cualidades o defectos que se manifiestan aquí. Es en los dos sentidos, tanto en negativo como en positivo. Sí, cualidades o defectos, pero que eso en las próximas reencarnaciones nos va a servir. Sí, en esta nos está sirviendo. Esto que estamos aprendiendo y comprendiendo, pues eso ya es un avance. Pero si logramos el objetivo fundamental de este estudio, que es transformarnos a través de la personalidad, es decir, que manifestemos en esta personalidad que hemos cambiado, es decir, un alcohólico que ya trae esa tendencia desde vidas pasadas y que en esta vida deja de beber por decisión propia, no inducido por nadie, sino porque ya se cansó de sufrir y ve que la repetición del goce, de la embriaguez y luego al dolor de la cruda, y está repitiendo eso constantemente, no tiene ningún sentido finalmente. Y se libera de esa situación, de esa circunstancia dolorosa, y entonces avanza y dice, no más alcohol, y se acabó. Entonces ya es un avance. Para la siguiente vida, eso le vendrá como una fortaleza en su voluntad. Avanzaste. Ya en la siguiente vida podrás tener el deseo de beber, pero la voluntad dice, no, te hace daño, y entonces ya no lo hace. ¿Ok? Lo que aprendemos en esta vida lo vamos a necesitar en la siguiente reencarnación. Sí, no es que lo necesitemos o no. Bueno, es una palabra que dije. Sí, finalmente obviamente me equivoqué. Llega como un poder, desarrollaste un poder. O una cualidad. Sí, pues una cualidad, un atributo. Es eso. Un escándalo es un atributo. Bueno, gracias, Enrique. A ti. Ok, gracias. Adelante, Pati. Tengo dos preguntas, Enrique. La primera es, cada escándalo en vida que vienes constantemente de vida tras vida, obviamente son acumulables, ¿no? Y entre más escándalos tienes, más cuentas te van a pedir, ¿no? Porque entre más atributos tengas, mayores tus responsabilidades, ¿correcto? Sí, sí, desde luego. Pero me gustaría que nos aclararas. Dijiste, mayor responsabilidad te dan. Sí, ¿a qué te refieres? Mayor responsabilidad en cuanto a desarrollar esos escándalos o esos atributos favorablemente para no perjudicar, ¿no? Ajá, pero ¿quién te los da? Porque tú dijiste, te dan. ¿Quién te los da? No, te los vas ganando de vida tras vida, ¿no? Eso. Nosotros somos los responsables, los generadores de esas cuestiones. Ni Dios ni el diablo, nadie nos da nada. Somos nosotros. Ajá. La siguiente, Pati, estás en lo cierto. Así es. Bueno, de acuerdo a lo que yo comprendo.
Es correcto lo que tú dices. La Y siguiente esos pregunta. escándalos que obviamente vamos adquiriendo en vida tras vida, nos van a ayudar en cierta manera para las siguientes consecutivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, un ejemplo, si a mí me gusta pintar, a lo mejor puedo ser un buen pintor en mi próxima vida, ¿no? Pero a mayor escalas que tengas, mayor responsabilidad tienes. Pues sí, sí, las cualidades o los defectos que tengas son tu responsabilidad, pero es decir, como que no me cuadra bien esa cuestión. Es decir, sea un solo escándalo que tengamos que cambiar, es nuestra responsabilidad, mayor o menor. Si son 100 atributos que hay que cambiar o hay que reforzar, pues sigue siendo nuestra responsabilidad. Es decir, lo que se va acumulando, pues obviamente representa una mayor carga o una mayor, digamos, un mayor beneficio para el ser humano, ¿sí? Si es en sentido positivo, pues enhorabuena. Si es en sentido negativo, pues hay que trabajar, pero la responsabilidad no crece más ni menos, no crece ni decrece, es la misma responsabilidad, es nuestra responsabilidad tener que vencer todos los obstáculos. Representa mayor dificultad, eso sí, entre más escándalos negativos tengamos, tenemos que batallar más, tenemos que luchar más para poder vencerlos, pero la responsabilidad es la misma. Y es lo que le llamarían en lo que sería la Biblia, la parábola de los talentos. Sí, sí, el que merece más, el que trabaja para merecer, se le da, se le otorga, la naturaleza se lo otorga. Y el que no, pues no le da. Incluso en la Biblia dice, incluso se le quitará, ¿sí? Es decir, si tienes una mente que te podrá permitir crear, junto con la voluntad, ciertas cosas, pero si no la usas, entonces, pues la mente también se va a atrofiar, ¿sí? Ese principio no va a responder igual que si lo hubieras ejercitado. Y sobre todo, ejercitarlo para hacer el bien, porque si lo utilizas para el mal, entonces el dolor será tu compañero en las siguientes vidas. Gracias. A ti, Pati. Rosy. Andrea creo que quería hablar. Andrea primero, si tenía Andrea y Rosy. Sí. Sí, era sobre la educación. Ya me respondieron con que se acumulan. Entonces se va creciendo, ¿no? El atributo de la personalidad. Y pues es nuestra tarea contrapesar, ¿no? Gracias. Para eso estamos, justamente. Esa es nuestra tarea. Que crezcan nuestros positivos y que disminuyan nuestros negativos. Así lo creo. Ahora sí, adelante, Rosy. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, yo le iba a recomendar a Andresito que cuando puedas, hermano, en la conferencia que di de la vida post-mortem está en el canal de la sociedad, me parece que es Sociedad Teosófica Mexicana, ¿verdad, Caro? Sociedad Teosófica en México. Ajá, sí, ahí está creo que sí, ahí está la conferencia que di de hace un mes, creo, con Manu, ¿se acuerdan? La de la vida post-mortem. Y ahí explico con mucho detalle lo de los escándalos, que bueno, pues después de la segunda muerte, ya para pasar al de Bachán, bueno, pues ahí se forma, pero viene muy detallado, lo puse hasta con imágenes muy claras y te va a quedar todo perfectamente claro, Andresito, para que entiendas perfectamente que esas tendencias, la maestra Blavatsky le dice que son como las semillitas, que una vez que tú ya vengas a encarnar, ya te van a estar esperando en la luz astral el ejército de escándalos o tendencias que van a entrar en ti en cuanto, ahora sí que ya tomes la próxima encarnación.
pero preferiría que mejor cuando puedas date un tiempo de ver esa conferencia de la vida post-mortem y ahí se explica muy, muy claro lo de las tendencias que son los escándalos para que no tengan ninguna duda. Nada más era Gracias, Rosy. Te agradezco mucho, Rosy. Gracias. Adelante, Carlos. A ti, hermano. Gracias, pues, por la oportunidad otra vez de nuevo. Sí, solo quería hacer un poquito de énfasis en que Skanda no se puede explicar tampoco tan material o tan detalladamente, porque no puede ser que a mí me guste la pintura y en mi próxima vida voy a ser pintor, o sea, no es tan así como para interpretarlo, porque la Skanda es una huella, es un rasgo, es un atributo que se deja sobre una cosa, pero es una simple... es algo, ese algo es una marca, es una seña, no es simple, no es toda una, ay, no sé cómo explicarlo con una palabra grande, no es una energía, ¿no? por ejemplo, sí, es algo así como una energía que me va a llevar tendencia. Exacto, me va a llevar hacia ciertas cosas. Si a mí me gusta la pintura, me va a llevar tal vez a apreciación del arte, no precisamente a ser un pintor, no sé si me doy a entender. Entonces, otro significado que también da en el glosario es que una skanda es una preparación, orientación, cultivo, educación, purificación, es como una facultad que podríamos llegar a tener también dentro de nuestra próxima existencia, algo así. Nada más eso era para aportar. Sí, gracias, Carlos. Reitero lo que ya dije. Estos agregados, llamados escandas, pueden ser en sentido positivo o en sentido negativo, porque es lo que trabajamos, es la actividad de la vida, de las vidas anteriores. Entonces, aparecen otra vez. Es decir, los defectos que tenemos en la personalidad son producto de la manifestación de esas escandas, de esas tendencias que tuvimos en el pasado, ¿sí? Para forjar un carácter. Y también tanto en sentido negativo como en positivo. Ok. Adelante, Daniel. Hola, buenas noches a todos. No solamente un comentario con referente a lo que estamos hablando de los escándalos que ahorita bueno, se ha hecho bastante énfasis en eso. Y viene la importancia de lo que nos dicen y nos repiten muchos autores y muchos filósofos y en muchas doctrinas, que es el conocernos a nosotros mismos. Es la importancia de trabajar en nuestra personalidad para detectar, bueno, primero, antes que todo, conocer qué realmente son los escándalos, porque hay diferentes tipos, hay que interpretarlos, como dijo Carlos, no es tan sencillo como eso, pero básicamente hacer el trabajo interno nuestro en esta vida con esta personalidad para ir refinando esos escándalos, los que se puedan refinar y pulir los que haya que pulir y para que en las próximas vidas pues todo eso se vaya mejorando y los que haya que mejorar, mejorarlos y los que haya que sacar de plano, sacarlos de plano. Solamente eso es la importancia solamente de ese que nos dice todo el tiempo, conócete a ti mismo. Ahí está una de las tantas cosas, ¿por qué no lo repiten tanto? Bueno, muchas gracias. A ti, Dani, muchas gracias. Esto que comentaste, Daniel, me lleva a referirme a que este es un asunto que tiene que ver con el karma. No hay de otra. Es precisamente, está ligado a la ley de karma. Estas tendencias tienen que ver con el karma, precisamente. Bien. Adelante, Caro. Gracias, Enrique. No, que quería agregar sobre los escándalos que Andrés preguntaba como cuáles habían. Existen 5 y luego los maestros 5 que son de la forma, de la percepción, de las sensaciones, todas las tendencias que generalmente tenemos. Y los 2 últimos que agregaron los maestros que me parecen súper importantes y que casi no los tomamos en cuenta, es Sakayaditi y Atabata, Atabada, que es como considerarnos nosotros individuales solos, que no pertenecemos al universo, sino que somos únicos. Esa separación.
y otros también es de la creencia en ritos y ceremonias, plegarias, que no tienen sentido, sino que tienen el sentido, como nos dice la maestra Blavatsky, pues obrar y trabajar. Gracias. Gracias por la aportación, Caro. Sí, finalmente, en los diferentes planos o esferas en los que el hombre actúa, pues tiene consecuencias y manifiestan. Y eso involucra totalmente a la ley de karma. ¿Okay? Bien, Patti, adelante. Por eso este tipo de atributos nos hace irrepetibles y ser únicos, ¿no? Porque al final de cuentas son nuestro emblema que vamos a estar trabajando durante toda nuestra vida. Así es. Precisamente cada individuo es particular, es único. Eso es todo. De acuerdo. Isabel, por favor, adelante. Enrique, hola. De lo que decías de esto que implica el karma, también es karma, los skandhas. Algún rato escuché que también influye que tus skandhas para que llegues a la familia, al lugar donde vas a vivir, al país, a la familia. Y como comentaba, que si bien el hecho de que te guste la música, la próxima reencarnación vas a ser un músico famoso, probablemente no suceda eso, pero podrás llegar a una familia o a un lugar o a una ciudad donde tengas oportunidad de mejorar ese atributo de alguna manera. ¿Estaría bien? Sí, de acuerdo, totalmente. Es efectivamente, digamos que vamos adquiriendo, desarrollando poderes, cualidades, atributos que se manifiestan en esta vida. Y entonces, si son en sentido positivo, a través de la ley de evolución, eso hará que esos valores conquistados se vayan fortaleciendo y vayan dando pie a otros, a otros valores, a otras cualidades que tengan que ver con esta, de la que estamos hablando. Y así es como se va fortaleciendo el carácter, que son parte son lo que define, las skandhas definen el carácter de las personalidades. Eso es, y ya, digamos, desde el punto de vista interno, pues también, de acuerdo a las acciones para trascender los defectos o fortalecer las cosas positivas, los elementos positivos de la personalidad, son parte de la evolución y son parte del karma, precisamente, y por eso a la siguiente vida, esos agregados estarán nuevamente con nosotros, o como un poder o como una deficiencia. Gracias. 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 Un abrazo. Bien, pues creo que ya no hay más manos levantadas, y entonces pues vamos a dar por finalizada esta sesión, por lo cual les agradezco su participación, su presencia y su paciencia. Así que tratemos de poner en práctica algo de lo que, si no podemos todo, algo de lo que podamos comprender y que creamos que nos hace falta mejorar adelante. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Carlos. A ver, Carlos. Sí, gracias, perdonen, mi internet está muy malo, tengo que mover el teléfono para todos lados. Sí. Espero logren escuchar eso. Encontré una frase muy simpática que dice: los skandhas son las impresiones en la materia mental que producen los hábitos. Era solo para terminar el tema. Gracias. Gracias. Y los hábitos forman carácter. Así es. Así es. Okay.
Pues muchas gracias.